El Tottenham encarriló su pase a los cuartos de final ante un Borussia Dortmund que solo aguantó 45 minutos. Son, que en 3 duelos ante el conjunto de Favre ha visto puerta en el mismo número de ocasiones, abrió la lata nada más volver de vestuarios y, en la recta final, Vertonghen y Llorente ampliarían la ventaja. Los alemanes saben que deberán retirar de épica para poder acceder a la siguiente eliminatoria. Primera mitad llena de alternativas. Ambos conjuntos pudieron marcharse al descanso por delante en el marcador, ya que los dos gozaron de ocasiones y no hubo un dominador claro. Es más, el control del juego fue, por minutos, de uno y de otro. Empezó mandando el Dortmund, pero rápidamente el Tottenham demostraría que los Spurs eran los locales. La primera gran ocasión llegó en el 7. Lucas Moura recogió con el muslo un balón en la frontal del área y, sin dejarlo caer, empalmó un esférico que no encontró portería por muy poco. Susto para los de Favre. Tardó en reaccionar el cuadro alemán, que al menos cerraba muy bien las incursiones locales. Empezaron a apretar arriba los de Pochettino y en el 20 Witsel tuvo la primera clara para los suyos, con un disparo desde el balcón del área que Lloris atrapó con una buena estirada. Tras esta ocasión, se dio paso a unos minutos de centrocampismo sin claro dominador, aunque con la sensación de que cualquiera de los dos contendientes podía prender la mecha del duelo tarde o temprano. Y así fue. Un centro de Folk en el 34 lo mandó arriba Eriksen. Replicó el Dortmund con un disparo desde la media luna de Delaney que despejó como pudo Lloris y, de nuevo los locales, en la misma jugada, estuvieron cerca del gol. Un centrochute son desde la izquierda lo desvió Burki con el pie. Parecía que no pasaría nada más antes de que ambos equipos enfilaran el camino de los vestuarios, pero fue entonces cuando llegó la mejor ocasión de la primera parte. Un buen centro desde la derecha del cuadro alemán lo cabeceó Zagadou y Lloris, con una gran estirada, evitó el primero de los visitantes. El testarazo tocó en Folk, marcador del autor del remate, lo que hizo que el cuero perdiera fuerza. El Tottenham arrasase la primera mitad había sido igualada, la segunda no tuvo nada que ver. Pronto el Tottenham mostraría sus cartas y, al minuto de la reanudación, una recuperación de Eriksen en zona atacante acabaría en los pies de Vertonghen, que pondría un centro desde la izquierda que sería rematado por Son tras no llegar Zagadou a despejar el balón. La fiesta no había hecho más que empezar. Los de Pochettino maniataron a su rival, que parecía no haber salido de vestuarios. A duras penas lograban frenar las acometidas londinenses, los Spurs dominaban y se acercaban a la meta defendida por Burki, pero sin claras ocasiones. Mientras, el Dortmund parecía haber renunciado al ataque. Se entraba en los últimos 10 minutos de partido con diferencia mínima en el marcador y parecía que todo quedaría abierto para la vuelta, con los alemanes saliendo vivos de Wembley tras una desastrosa segunda mitad. Pero no fue así. Primero Vertonghen, en el 83, puso la guinda a su gran encuentro al rematar a gol un centro desde el carril diestro de Aurier. 3 minutos más tarde, un recién incorporado Llorente se uniría a la fiesta al cabecear a gol en el primer palo y entre dos defensores un córner botado por Eriksen. En los minutos finales, Guerrero tuvo el gol que metía al Dortmund en la eliminatoria, pero su disparo desde la frontal no encontró portería por poco. Triunfo justo de un Tottenham que nunca había ganado en un encuentro de ida de una eliminatoria de Champions.